a Dios, hermanos, por la presencia de cada uno de ustedes y en esta mañana ya tarde, particularmente la presencia de nuestro hermano Luis Raúl Osuna García. El hermano Luis Raúl Osuna García, hermanos, es pastor de la décima iglesia bautista de Durango, que se llama Familias en Plenitud Durango. Y hermano Luis Raúl, le damos una fraternal bienvenida y dejamos el tiempo. Como iglesia estamos contentos, hermanos, por esta presencia y también oramos porque nuestro Dios esté con nuestro hermano Luis Raúl y hermanos también con nuestro pastor que se encuentra en otra parte. Oremos también por el bienestar y el regreso también de nuestro pastor. Hermano Luis. Gracias, hermano. Gracias a Dios por estar aquí en este lugar. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estar en este lugar, hermanos? Y que creo para que usted valore todo lo que yo voy a hablar y todo lo que yo diga. Yo creo que venir a la iglesia es lo más fácil. Predicar es fácil. Es facilísimo. Llega un momento en que esto uno, pues lo va haciendo uno con más frecuencia y los nervios se van quitando. Y de alguna manera es fácil. Pero cuando nos metemos a la palabra de Dios, hermanos, vemos los asuntos difíciles. Acabamos de leer Hechos de los Apóstoles y vemos que el capítulo 12, y si usted ha tenido un seguimiento, que yo supongo que sí, que ha tenido una exégesis de cada capítulo, usted dice, ay, cuando entra en cada personaje que está aquí, eso es lo difícil. Yo me atrevería en ocasiones a decir que hasta predicarle al público es fácil. Pero ahora el pasaje que vamos a ver es lo difícil. Oremos. Amén. Puede cerrar sus ojos y puede decirle al Señor que usted está aquí para servirle y que va a haber momentos de prueba y de lucha, pero que usted se va a sostener de Él, que usted se va a tomar de la mano de Él. Ayúdenos, Padre, en esta mañana, porque hay muchas cosas, bendito Padre, que se hacen por tradición y son fáciles hacerlas, porque se forma un hábito en nosotros y es muy fácil hacerlo. Ya no se nos complica. Pero cuando entramos a este personaje de Pedro, Señor, nos damos cuenta de la dificultad de lo que es predicar el evangelio cuando hay personas que no están a favor de ello. Ayúdenos, Señor, a que cada día, Señor, nos parezcamos más a usted. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano, en esta mañana? Pues estoy muy contento, hermanos, muy contento de poder estar aquí en este lugar. Voy a leer un poquito la palabra para recordarle a usted, ¿verdad?, que este acontecimiento pues no fue fácil para los apóstoles. Si usted se da cuenta, acabamos de leer que dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Es el precio que se tiene que pagar. Es el precio.
Yo a medida de que he estado predicando y he estado en lugares un poquito grandes, bueno, pues va uno poco a poco, ¿verdad? Digamos los nervios, quitándose los nervios un poquito. Pero cuando vemos esta palabra en el 2, y ahí me detuve yo. Y dice, y mató a espada a Jacobo. Ahí me quiero detener un poquito porque milagro en la celda de Pedro, hermanos, nos dice muchas cosas. Nos dice muchas cosas. Porque entonces la mamá... ¿Se ha pensado usted, se ha puesto a pensar un poquito, qué diría la mamá de Jacobo? ¿Qué diría su hermano Juan? ¿Qué dirían ellos? Porque Herodes había matado ya a espada, y entonces se dice que tal vez unos días más entonces agarra a Pedro, y entonces, ¿qué dirían? ¿Qué diría la familia? ¿Qué decimos nosotros cuando otros tienen un milagro y yo no? ¿Se ha puesto usted a analizar esa parte? Cuando otros obtienen un milagro y yo no. Porque aquí está la palabra, véala. Dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Oigan, eran fiestas solemnes. Estaban en la Pascua. Estaban en la Pascua y eran días de reflexión. Para reflexionar estos días los había implementado el Señor. Y cómo que agrada la muerte de alguien. Yo quiero que usted reflexione un poco en esta parte, porque nos va a ayudar mucho en la vida cristiana. Nos va a ayudar mucho. Yo creo que esta parte, cuando nosotros la empezamos a ver, decimos, ahí viene lo duro, porque nadie nos ha dicho lo que vamos a pagar de repente. Como vivimos una vida muy tranquila, muy fácil. Miren, ahorita yo en la mañana andaba caminando, voy a caminar mis 3, 4 vueltas, ahí en un jardincito que tengo, ¿verdad? Del mismo fraccionamiento, y una religión, ahí hacen su misa en ese lugar, porque hoy es Domingo de Ramos. Y este Domingo de Ramos yo vi a la gente bien contenta con sus ramos, todas agarradas de la mano, bien contentas y bien felices, muy tranquilas, y la gente ahí gozosa. Pero cuando yo veo esa actitud, y cuando yo veo también mi misma actitud, y luego vengo y veo la palabra, entonces no concuerda. No concuerda. Yo quiero que usted esté en la palabra para ver si lo que usted está viviendo está concordando con la palabra. Y dice aquí, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Fíjese qué milagro tan bonito nos presenta este capítulo. Yo me acuerdo de un hombre que estuvo en la cárcel y cayó por narcotráfico. Ese varón que cayó por narcotráfico llegó destruido prácticamente,
porque lo habían trasladado de la cárcel de Ciudad Juárez al Cerezo de aquí. Y ahí estaban los hermanos listos para predicarle a ese varón. Ese varón en pocos días aceptó a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero lo más sorprendente es que nadie le dijo nada. Él tenía varias mujeres, y poco a poco las fue despidiendo a una por una, hasta que se quedó con su verdadera esposa. Oiga, qué bonito es cuando la cárcel reforma nuestras vidas. Así que en esta tarde yo quiero que usted piense, ¿qué tanto el Evangelio me ha transformado? ¿Qué tanto me ha regenerado el Evangelio? Usted puede hacer un análisis. Vamos a la introducción, por favor. Mire, todos, la introducción dice, todos en un momento de nuestra vida vamos a necesitar un milagro. Todos los que estamos, el ser humano tarde o temprano en su vida va a necesitar de un milagro. Un milagro. Y aquí estaba la iglesia orando, hermanos. Aquí estaba la congregación orando. Quiere decir que todos estaban juntos, que estaban unánimes, que estaban todos en un mismo sentir. Por eso, qué bonito es cuando nos encontramos en un lugar así. Ustedes saben que Herodes era edomita, descendiente de Saúl, y otra vez perseguía a Jacob. ¿Cuánto le tienen miedo a Herodes? ¿Ustedes no le tienen miedo a Herodes? Porque Herodes allá está afuera. Y en un momento nos quiere perseguir. Créalo. Si usted aplica bien la palabra de Dios y usted sale, Herodes se va a enojar. Y Herodes lo va a perseguir. Así que vea usted esa parte. Mire, ¿qué dice ahí Mateo 5:11? Si me pueden ayudar los de cabina, por favor. Mateo 5:11. Hay una parte que a mí me gusta porque dice, ¿verdad?, que esta persecución es un cuadro del tiempo de persecución que se puede llegar a tener. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué tanto nos estamos preparando, hermanos? Preparando para cuando a usted lo señalen con una mentira. Mire, la Biblia católica dice, felices son cuando os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Por qué dirá la palabra de Dios que felices, hermanos? ¿Usted se siente feliz o cómo se siente? Cuando a mí me inventan algo, yo me frustro. Hay una frustración y yo digo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Pero la palabra de Dios dice felices. Ustedes van a ser felices cuando por mi causa les digan que ustedes hicieron algo cuando no lo han hecho. Por eso esta palabra hoy nos está preparando. Hoy nos prepara. Hoy nos está preparando para lo que venga, para lo que está por venir. Yo sé que muchos de ustedes tal vez han pasado por situaciones difíciles
Y cuando la palabra de Dios viene y te dice, hijo, hija, siéntete feliz. Siéntete feliz porque por mi causa, por el testimonio que tú estás dando, estás padeciendo. Vas en la dirección correcta, hija. Hijo, vas en la dirección correcta. Vas en esa dirección, síguele. Síguele. Miren, la semana pasada tratamos un caso de una persona adicta. Son 3 hermanos. Y estos 3 hermanos, uno de ellos, son 2 mujeres y un hombre. Una de ellas está en adicciones. Y ya los tenía santos porque los roba todo el día. Todo el día. Y esa persona, sus hermanos le dijeron, si vuelves a consumir, te vamos a internar. Y así fue, la internaron. Estuvo sus 3 meses reglamentarios en ese anexo y cuando sale, le dice, yo ya estuve en este anexo, ahora tú, hermano, te vas a ir a la cárcel. Fue y puso una denuncia sobre acoso sexual sobre su niña y se fue a la fiscalía. Se fue a la fiscalía. Inmediatamente lo detuvieron porque ella les dio santo seña y razón dónde se encontraba. Y le dijo, así como tú me internaste, ahora tú te vas a estar aquí en este lugar. El juez fue bueno con él porque le dio 7 años. Yo quiero que usted valore esta parte de aquí y valorar, porque todos en un momento de nuestra vida vamos a necesitar un milagro. Ahora ese hombre necesita un milagro. Yo estoy para ir a platicar con él, para decirle, oye, yo te traigo las buenas nuevas para tu vida, porque tú necesitas un milagro. Y yo quiero explicarle lo que es la palabra milagro, porque de repente nos hace mucho ruido. Nos hace mucho ruido esa palabra milagro nos hace mucho ruido. Sí, y a veces que no entendemos esa parte. Mire, aquí está. ¿Qué significa la palabra milagro? Aquí está, mire. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse mediante las leyes naturales, atribuyéndose generalmente a una intervención divina. ¿Cuántos de ustedes necesitamos? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos la intervención divina? Mire, a medida de que yo veo toda la Biblia, hermanos, y yo soy lector de hace 44 años, leo la palabra y yo veo que toda la Biblia es un milagro. Todos los sucesos donde interviene la mano de Dios es un milagro. Donde interviene la vida de Jesús es un milagro. Ahí viene otra explicación. Dice, es un acontecimiento sobrenatural y extraordinario, causado directamente por el poder de Dios que supera las leyes naturales y la capacidad humana, incluyendo la ciencia. Incluyendo la ciencia. Por eso, en esta tarde, la iglesia cristiana debe de ser diferente. Debe de ser diferente. Porque la iglesia cristiana
la iglesia verdadera. Hay una iglesia verdadera, hermanos, y ustedes tienen sus doctrinas, tienen sus 20 doctrinas y se llama la iglesia verdadera, hermanos. Porque vamos, hermanos, a un Dios que todo lo puede hacer. Todo lo puede hacer. Por eso buscamos la intervención divina. ¿Cuántos de ustedes buscan la intervención divina? Cuando vamos a orar y vemos el caso difícil, le decimos, Señor, este es un caso para usted. Este es un caso suyo, Señor. Este es un caso en lo que solamente usted lo puede resolver. Solamente usted puede resolver este asunto. Solamente usted puede tener misericordia de nosotros. Hace tiempo fuimos a orar por un señor. Lo habían dado de alta del Seguro Social y le dijeron, llévenselo, no hay mucho que hacer con un cáncer en los huesos. Y llegamos mi esposa y yo cuando ya estaba en su casa. Y yo le pregunté al Señor, oiga, ¿usted ha escuchado el Evangelio? Dice, siempre quien se acercaba a mí, yo lo rechazaba. Pero ahora por su voluntad nos está aceptando. Dice, sí, ahora por mi voluntad los estoy aceptando. Jesús lo puede sanar. Y se me quedó viendo, como dudando, porque a lo mejor él ya había hecho todas las cosas. Y entonces mi esposa se fue a un cuartito que tenían ahí, se fue a orar. Y le dije, apóyame en lo que yo voy a darle palabra a este hombre. Apóyame. Se fue a orar y yo le empecé a dar palabra de Dios. Tiene 2 años. Ha mejorado muchísimo. No se le ha quitado el cáncer, pero los médicos están sorprendidos porque ya no recibió tratamiento y ahora él ha mejorado. ¿Cuántos creen esto, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios quiere intervenir en nuestras vidas? Por eso qué bonito es cuando podemos nosotros confiar en el Señor. Me ayuda con 1 de Juan, por favor, 3:8. Fíjese usted, para que usted vea. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Siguiente, por favor. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oiga, ¿qué esperanza tenemos? Tenemos todo, las de ganar. Tenemos todas las de ganar, porque para eso, hermanos, apareció el Hijo de Dios, y para eso el Hijo de Dios está en nosotros. Y podemos ir, hermanos, y predicarle a las personas teniendo la seguridad que Dios puede hacer un milagro en sus vidas. Hay una parte bonita que a mí me gusta. Pues tengamos esa fe. Tengamos esa fe. Yo sé que ir a orar por una persona es un reto,
yo creo. Por eso me gusta que esté todo apacible, me gusta que esté todo tranquilo, porque de alguna manera es un reto para cada uno de los que estamos aquí. Y miren, un milagro comienza, sí es cierto, con una sanidad, es cierto. Pedro fue y se le cayeron, dice que se le cayeron, sí, que se le cayeron las cadenas de las manos, es cierto. Pero el primer milagro que necesita la iglesia, hermanos, por eso yo se lo decía a ese varón y le empecé a hablar de lo que viene. Se explica lo que era necesario nacer de nuevo, está en Juan 3:12. Vea usted, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, eres tú un maestro de la ley, eres alguien importante y no estás creyendo que necesitas nacer de nuevo. Yo antes de orar por sanidad por ese varón, le expliqué que necesitaba nacer de nuevo. Porque miren, muchas personas pueden tener una sanidad, pero si no nacen de nuevo, se olvidan del milagro propio. Rápidamente se van a olvidar. Por eso es necesario nacer de nuevo. A mí me encanta ir a las iglesias donde predominan los que han nacido de nuevo. A mí me gusta ir a esos lugares donde yo les digo, están seguros de su salvación, inmediatamente levantan. Miren, mi pastor general, porque así le digo yo, porque yo sigo estando bajo su autoridad. Yo tengo mi pastor general y tengo mi pastor inmediato, que algunos de ustedes pueden conocer, es el hermano Max, es mi pastor inmediato. Y mi pastor general, ¿verdad? Él está en Puerto Vallarta. Es una iglesia muy grande. Tiene 11 cultos diarios. Cuando yo lo visito, él me dice, Luis, ¿en cuántos cultos quieres predicar? Yo le digo, no sé, póngame en 3, póngame en 4. Hermanos, con 4 cultos predicando en un domingo, termino deshecho. Llego a la habitación, hermanos, y hasta el siguiente día. 4 predicaciones en un día, hermanos. Yo quiero que usted valore. Predominan los nacidos de nuevo. Hágalo por familia. Hágalo. Es el primer milagro que necesitamos. Yo tengo 4 hijos y yo los estoy viendo. Yo los estoy checando. Cuando mi primer hijo aceptó bautizarse, yo lo chequé. Yo le dije, ¿por qué te vas a bautizar, hijo? Y él me dijo, porque sentí algo en mi corazón y algo está cambiando en mi vida. No es la presión, no es la presión de la sociedad, de la iglesia, no, es que he sido perdonado, estoy siendo regenerado, hay un cambio en mi vida. Ese es el primer milagro que nosotros debemos experimentar. De hecho, al pastor que yo invité para que predicara en la iglesia, sí, su título era de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo. Y a mí me gustó mucho. Yo les he predicado mucho de nacer de nuevo, pero también es bueno que alguien más llegue y nos diga, oye, ¿ya naciste de nuevo?
Eres una nueva criatura. Eres una persona diferente. Eres alguien que ahora está viendo a la cruz del Calvario y diciéndole: gracias porque me perdonaste. Gracias porque me limpiaste. Gracias porque era dar la vida eterna. Cuando usted hace esa valoración, ¿cuántos faltan en su casa por nacer de nuevo? ¿Cuántos? Mire, ahorita me pone de acuerdo con el hermano Rigo. Digo, ¿cuántos minutos tengo más o menos? Pero a los pastores, acuérdense que siempre nos falta tiempo. A mí yo he estado en lugares donde me dicen: pastor, 1 hora. Y me agarro 1:10. Cuando voy a Puerto Vallarta me dice Luis, mi pastor, me dice: Luis, 40 minutos, porque si no los hermanos se van. Yo quiero que usted haga una valoración. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento y piense: ¿cuántos en su casa faltan por nacer de nuevo? Cierre sus ojos. A mí me faltan, de mis 4 hijos, me faltan 2. Tengo una esposa excepcional, una esposa espiritual. Sin lugar a dudas, fue la mujer que Dios me tenía preparado para que estuviera conmigo. Pero yo he estado tratando matrimonios donde uno de los 2 no ha nacido de nuevo. Abra sus ojos. ¿Ya los pensó? ¿Qué va a decir ahora usted? ¿Te es necesario nacer de nuevo? Es el primer milagro que tenemos. Es el primer milagro que necesitamos. Cuando Jesús le explica a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Mire, si usted quiere algo de literatura, hay un libro muy bueno. Cómprelo. Se llama Dragones Bien Intencionados. Seguramente algunos de ustedes posiblemente ya lo han tenido. Pero si usted quiere tener mucho más información, se llama Dragones Bien Intencionados. Son los que están en muchas ocasiones sirviendo, pero su corazón no ha sido transformado. Son los que dan, son los que ayudan, son los que hacen muchas cosas, pero su corazón no ha sido transformado. Por eso yo lo invito a que usted lo vea. Vámonos a la primera enseñanza. Cuando la oración humana se sincroniza con la voluntad de Dios. Qué bonito, hermanos, qué bonito, porque la iglesia primitiva se pudo sincronizar con Dios. Qué bonito es cuando eso pasa. Cuando la iglesia se pone en oración. Cuando la iglesia no está en su corazón hacer maldad, no está en su mente, sino al contrario, está de la manera de sincronizarse con Dios. ¿Cuál es el propósito de esta detención? ¿Cuál es el propósito de este problema? ¿Cuál es el propósito de esta situación por la que estamos pasando?
Debe de haber un propósito. Por eso sincronizar se dice que es el proceso de igualar datos o acciones entre dos o más dispositivos, aplicaciones o sistemas, asegurando que todos mantengan la misma información actualizada y consistente. Déjese lo explico un poco. Porque hoy la iglesia, hermanos, le está faltando sincronizarse. Porque en ocasiones no todos tienen la misma información, ni está actualizada, ni consistente. A veces nos falta esa sincronía, esa sincronización. Hace falta sincronizarnos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Miren, cuando mi hijo tuvo su primera niña, a los poquitos meses le empezaron a dar convulsiones. Y estábamos desesperados, porque nos hablaron en la madrugada. Papá, no sé qué le pasó a la niña de meses. Y todos nos espantamos. Y volteamos al cielo como pidiendo una explicación de lo que estaba por venir o por la situación por la que estábamos pasando. Y cuando la llevamos ahí al AMSI con el especialista, movió la cabeza y dijo: la niña va a tener muchos problemas. Va a estar dependiendo de medicina. Porque a la niña no la dejaron dormir en 24 horas. Imagínense mantener a un bebé de 24 horas. Fue, de veras, una situación compleja. Y al siguiente día estábamos ahí. Entró mi esposa. Las noticias fueron fatales. Pero los médicos, muchos médicos se tocan el corazón. Muchos médicos son duros. Dan las noticias así de sopetazo, pero muchos le dicen: si usted es creyente, agárrese de Dios. Si usted es creyente, agárrese de Dios. La que nos tocó no era creyente y nos dijo así de golpe. Pero cuando salimos de ahí del consultorio, yo estaba en la parte de afuera para no entrar todos al consultorio, a la consulta. Yo vi el rostro de mi esposa, de su mamá, de la niña, y vi a Kaili, chiquita. ¿Cómo las miré? Las miré con amor. Porque en ocasiones la última palabra la tiene Dios. Dios la tiene. Y rápido nos pusimos de acuerdo y dijeron: no, las noticias son fatales, pero vamos a preguntarle a aquel que nos hizo. Vamos a preguntarle a aquel que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la palabra que Él tiene para nosotros? Solamente una convulsión más le dio. Y a partir de ahí, la niña está sana. Para gloria de Dios. Pero mire lo que dicen Hechos 19, véalo, 19:11. A mí me encanta esta palabra, hermanos, porque es de donde tenemos que tomarnos. Es el sustento que nosotros tenemos. Es la profundidad de nuestra fe. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo.
nosotros oramos por sanidad. ¿Hace cuánto usted no ora por sanidad? Sanidad. Hoy por la mañana oramos por sanidad, porque levantamos manos en señal de sujeción a Dios, poniéndonos en sus manos. Si usted tiene más de 48 horas que no ha orado por sanidad por alguien, está en problemas. Estamos en problemas cuando no oramos por sanidad. Porque Dios quiere hacer un milagro. Antes había una alabanza muy bonita, no sé si aquí se cante, y decía: un milagro Dios quiere hacer en mí, un milagro Dios quiere hacer en mí, quiere sanarte, quiere salvarte, y ese milagro sucederá. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? A lo mejor han cantado ustedes algo diferente, pero un milagro Dios quiere hacer en ti. Por eso, cuando la oración, hermanos, se sincroniza con la voluntad de Dios, nos trae paz, nos trae seguridad. Se va la angustia, se va la desesperación, nos tranquiliza, porque ahora sabemos que Dios va a obrar en nuestras vidas. Miren, nosotros estuvimos algunos años aquí en el materno, estuvimos en el hospital porque Dios nos abrió puertas para orar por todos los enfermos de tanatología. Y por medio, en esos años, del director del hospital, ahí estuvimos. Tal vez algunos de ustedes estuvieron, a lo mejor alguien de aquí de ustedes se acuerda, porque le hicimos un llamado a toda la iglesia. Le hicimos un llamado a todas las iglesias, como diciendo: miren, no nos vamos a quedar en la parte de afuera, vamos a entrar directamente con los enfermos. Y llegábamos a los diferentes pisos y las enfermeras ya nos estaban esperando. Nos estaban esperando. Y decían: la cama fulana tiene depresión, aquella perdió un bebé, aquel ortopedia, aquel cirugía y aquel esto, y íbamos todos, hermanos, llevando la palabra milagro a las mentes de las personas, que Dios les podía hacer un milagro. Necesitamos volver a esta parte. Ustedes saben, ustedes han leído, porque cuando dicen, ¿verdad? Dice que aquí se presentó un ángel del Señor en Hechos 12:7. Dice: y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Oiga, qué bonito es cuando experimentamos eso. Dios es muy auténtico, hermanos. Tal vez esto no suceda, pero ¿sabe qué? En el mundo espiritual sí se ve, porque es más real el mundo espiritual que el mundo físico. Por eso a mí me gusta, hermanos, a mí me encanta esa palabra, hermanos, porque nos ayuda. Y en Primera de Corintios, sí, 2:14, véalo, mire qué bonito, dice 2:14, Primera de Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay una garantía para todos aquellos que oramos por sanidad
y que creemos que Dios puede hacer milagros. Yo me he topado con mucha gente que dice, no, pastor, ya no hay milagros. Ya no hay milagros en este tiempo. Le digo, sí hay milagros, pero necesitas confiar en el Señor. Qué bonito es cuando la iglesia se sincroniza con la voluntad de Dios. Una iglesia que ora, una iglesia que levanta manos. Nosotros tenemos 2 reuniones a la semana de oración. Lunes y miércoles. El viernes enseñanza y el culto de prédica. Yo creo que necesitamos más oración. Necesitamos más comunicación con Dios para saber los planes que Dios tiene, para escuchar los planes que Dios tiene. Hay cosas que Dios quiere hacer a través de tus manos. Hay cosas que Dios quiere hacer a través de tus pies, de tu vida. Dios quiere usar tu vida. Sincronízate con Dios. Sincronízate con el Señor. Así que en esta tarde, la otra es cuando Jesús explica, se me quedó una hoja por aquí, acá está. La voluntad divina es más poderosa que la voluntad humana. ¿Cuántos creen eso, hermanos? A veces escucharon muy poquitos, ¿eh? La voluntad divina es más poderosa que la voluntad humana. Porque Dios es el que determina las cosas. Finalmente Dios es el que está en tu vida. Por eso tú tienes que entender esa parte y decirle, Señor, yo creo ahora firmemente que su voluntad es más poderosa que la voluntad humana. Y este pasaje nos lo muestra. Herodes, los sacerdotes, los soldados, la cárcel, muchas cosas estaban en contra de Pedro y de la iglesia. Pero Dios determinó que Pedro esa noche y en esos días no iba a morir. Porque Dios es el que determina todas las cosas. Qué bonito es cuando lo creemos en nuestro corazón. Y decimos, Padre, su voluntad es más poderosa y no hay quien se oponga a su voluntad. Y tenemos un caso, hermanos, el de Jonás. Usted lo conoce. Tal vez usted lo ha predicado muchísimo. Jonás, por favor. 1, 2, por favor. Y vea usted la voluntad, hermanos. La voluntad divina es más poderosa que la voluntad humana. Yo quiero que usted se lo grabe. La voluntad divina, la voluntad de Dios es más poderosa que la voluntad humana. Y vea, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero ¿cómo voy a ir si son mis enemigos? ¿Cómo voy a ir a predicarles a aquellos que me odian? Por eso Jonás se resistía a ir a predicarles. Porque él no se sentía amado por ese pueblo. Pero la voluntad divina lo hizo que se fuera a predicar. Usted conoce la historia. Esta es de las primeras historias que yo me enteré cuando yo llegué a la edad de 18 años.
Y a mí me gustaba mucho esta historia. Y yo decía, qué bonita historia. Y yo tengo algo de parecido con Jonás, hermanos. Soy un Jonasillo. Porque yo me resistí un buen tiempo en predicar la palabra de Dios. Me resistí unos años a esa voluntad. Hasta que yo un día iba con un amigo muy querido, me metí a la corrida y andábamos corriendo por todos lados. Hasta que un día allá por Ventanas iba yo adelante y algo me salió al encuentro. Yo no lo puedo explicar porque es un milagro, pero algo me salió al encuentro y me dijo, hasta aquí, hasta aquí. Empecé a llorar, empecé a clamar a Dios y me dijo, yo no te salvé para que miserablemente andes perdiendo tu tiempo en el atletismo. Yo te salvé y para que vayas a predicar la palabra. Hay veces que tenemos una resistencia. Tenemos una resistencia. Pero si el Señor hizo una obra en mí y Él está haciendo una obra de preguntarle al Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Se lo preguntó el apóstol Pablo. Otros más le preguntaron, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? Les digo una cosa, desde ese entonces empecé a cambiar. Ordené mi casa, ordené mis prioridades, ordené mi vida y me fui a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad divina es más poderosa que la voluntad humana. ¿Hay resistencia? ¿Sí hay resistencia en hacer la voluntad divina? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay una resistencia. Hay veces que Dios nos va a dejar, pero en cualquier momento el Espíritu y nos va a decir, basta, basta, hasta aquí, hasta aquí. Por eso yo quiero que ahora tú reflexiones y que tú puedas decir, ¿qué tengo que hacer? Miren, con los discípulos no se batalló mucho. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos, haga de cuenta que fueron como a la Universidad de Harvard. Hay un estudio, y con esto voy a concluir, hay un estudio que dice que una persona se hace experta después de estudiar 9,000 horas. Es un estudio de Harvard. 9,000 horas. Y yo estuve sacando una pequeña cuenta para decir, a ver, más o menos, como qué tantas horas se necesitan para estudiar. Y más o menos, hermanos, los discípulos, ellos estaban con Jesús por lo menos 8 horas. Por lo menos 8 horas. Por 365 al año eran 2,920 horas. Por los 3 años que estuvieron con Jesús 8,760 horas en 3 años. 8,760 horas. Pero si ellos estuvieran 9 horas, se sobrepasaba. Pero ¿cuántas horas más o menos tú pasas?
¿Cuántas horas te estás haciendo experto en las Sagradas Escrituras? Mire, una persona que hace 5 horas diarias, ¿sí? Por 365 días son 1825. En 5 años, 9125 horas. Mi pregunta es, ¿cuántas horas pasas? Multiplícalas por año. Y si tú quieres ser experto en las Escrituras y en escuchar la voz de Dios, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Yo quiero que tú analices, porque muchos de nosotros queremos un milagro sin orar. ¿Sí me escuchó? Queremos un milagro sin orar. Queremos un milagro sin evangelizar. Queremos un milagro sin asistir a la iglesia. Queremos un milagro sin hacer absolutamente nada. Y ustedes vean aquí la vida de Pedro. Dios la sostenía. Yo quiero que tú lo analices. ¿Quieres ser experto? Oremos a Dios. Les pido que se pongan sobre sus pies, por favor. Yo quiero que tú analices cómo está tu vida. Porque cuando leemos esta escritura, nos damos cuenta de la verdadera dificultad de lo que significa ser cristiano. Es fácil hacer muchas cosas, pero yo quiero que tú valores amén de cómo estamos viviendo. Cierra tus ojos. Si hay algo que platicar con Dios, platícalo. Si hay algo que aclarar con el Señor, acláralo. Si hay algo que decirle a Dios, si hay un malentendido, díselo. Díselo. Si estás enojado con Dios, díselo. Dile al Señor, porque hoy Él te está escuchando y Él quiere darte una respuesta, porque quiere hacer cambios en ti. Quiere hacer cambios en ti. Él ya no quiere que tú salgas igual de cómo veniste, de lo que pasaste ayer, no. En tu vida. Gracias, Padre. Gracias por esta, Señor, bendición de ver su palabra, de experimentar, Señor, de ver cómo usted transformó a hombres y mujeres. Y esos hombres y mujeres pagaban el precio en la persecución. Tenían que cambiar de casa porque los perseguían. Tenían que dejar su comodidad. Tenían que dejar sus trabajos. Pero se mantenían fieles, Padre. Se mantenían unánimes, juntos. No se quejaban, Señor. Ayúdenos, porque queremos ser como esa iglesia. Y hoy queremos hacer cambios para poderle agradar más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos.